Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva entrevista que estamos realizando dentro del ciclo de entrevistas en el canal Historia Total. Ya sabéis que estamos realizando estas entrevistas a diferentes personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la historia, del mundo de la enseñanza, ¿no? Y que nos puedan proporcionar pues una visión objetiva de la historia de España, ¿verdad? Una visión dentro de esta lucha que tenemos por recuperar el pasado español, pues, pues eso, ¿no? De una forma con orgullo y con una forma, pues eso, luchando contra esta ideología que viene un poco antiespañola, ¿no? En esta ocasión tenemos a Manuel Fuentes Márquez, que es historiador y escritor, ha hecho el máster en Comunicación y Cultura IMAES, es conferenciante ocasional, webmaster de libros y lanzas, colaborador de Academia Play y redactor en la revista de historia Laus Hispaniae. Fue columnista de Región Digital y posteriormente se embarcó en un proyecto personal, Libros y Lanzas, donde se narra la historia de España como nunca la han contado. Bueno, pues yo soy fiel testigo de ese proyecto personal, Libros y Lanzas. La verdad que yo lo aprecio y lo admiro bastante porque hoy en día pues, es difícil, ¿no? Embarcarse en ese proyecto, en montar la página web y sobre todo en sacar tiempo para escribir por un material de calidad. Pues nada, bienvenido Manuel y muchas gracias antes de nada por este tiempo que nos ofreces para ofrecer tus conocimientos. No, gracias a ti, hombre, gracias a ti por invitarme. Teníamos ya esta charla pendiente desde hace tiempo. Y bueno, para mí es un orgullo, primero, los elogios que me has dirigido y segundo, estar aquí hoy contigo. Muy bien. Nada, nosotros de hecho nos conocemos por colaborar con Academia Play, que también la recomendamos, ¿no? Podríamos decir un portal, porque ya se ha constituido como tal, un portal, puesto que tiene su vertiente en vídeos, el canal de YouTube que es ampliamente conocido, y luego los artículos. Nosotros hemos escrito y escribimos asiduamente en divulgar, ¿no? Mediante artículos esa historia de España. Pues nada, vamos a empezar con... De todas formas, Manuel, y yo ya lo voy recomendando, en la caja de descripción de este vídeo veréis ese enlace a Libros y Lanzas, ¿vale? Que yo recomiendo fuertemente que lo visitéis, ¿vale? Porque, bueno, pues ahí se narran todos los episodios de la historia de España y quizás él luego al final de la entrevista nos pueda ampliar un poquito más de la información sobre él. Bien, antes de nada, a mí me ha interesado mucho por esa vertiente que tiene Manuel de divulgar la historia, ¿no? Porque nosotros estamos realizando diversas entrevistas a, como digo, a personalidades del mundo de la historia, pero muchos de ellos son puramente académicos, trabajan en el mundo de la universidad y están enfocados a un público en concreto. A nosotros específicamente nos escuchan pues personas con, bueno, adolescentes, ¿verdad? De 12, 14, 16 años y que están en secundaria y que están recibiendo una visión y yo soy testigo de ello porque soy profesor de secundaria y como digo, una versión parcial de la historia de España. Entonces, mmm, la primera pregunta es, ¿cuál es tu intención de divulgar la historia de España? Tu intención principal. ¿Por qué, aparte de ese placer que a nosotros nos produce el escribir historia y el difundirla, cuál es el primer, pues eso, el primer objetivo que tú buscas? Bueno, pues principalmente lo hago porque me gusta la historia y en segundo lugar porque estoy orgulloso de mi historia, ¿no? El objetivo que busco es principalmente eso, ¿no? Hacer sentir orgullosa a la gente de la historia que le precedió, porque, bueno, la historia es algo muy, muy amplio, ¿no? Algo quizás demasiado genérico la palabra, pero al común de las personas lo que hay que hacerles llegar es que antes que ellos también hubo otras personas que al igual que ellos dejaron su huella aquí y que hoy somos lo que somos porque hubo algo anteriormente. Por eso, precisamente, desde muy pequeño, aparte de empaparme de multitud de libros y de las charlas con los abuelos, con mis padres, siempre me ha encantado escucharlo. Tengo predilección por las personas mayores y por las batallitas que pueden contarte. Siempre he pensado que la historia hay que contarla, hay que mantenerla presente. No podemos pasar por esta vida sin saber que antes de nosotros hubo algo.
no sé, creo que no se puede andar por tu propio camino, no se puede gestar el camino de uno mismo sin por lo menos tener conocimiento de qué había antes de ti, ¿no? ¿Qué te precedió? ¿Por qué, ya en el mismo sentido de tus padres, ¿no? ¿Por qué tus padres han sido lo que han sido? Que podamos comprender perfectamente a qué nos debemos y por qué nos hemos constituido en la gente que hoy somos. ¿Por qué el español tiene ese carácter tan peculiar, ¿no? Tan particular? ¿Por qué España es como es? Por ejemplo, yo creo que es importante divulgar para dar a conocer a la gente el sentido de todo esto. Has hablado del tema de los académicos, los respeto muchísimo y ojalá algún día pueda llegar a ese ámbito. Pero claro, mientras tanto, soy muy partidario del estilo de García de Cortázar, que hace poco murió. De hecho, tenía contacto con él, era amigo. Fernando hacía un estilo de historia muy particular. Primero, se curtió como académico, pero vamos, en las más altas instituciones, y era muy respetado en ese campo. Pero llegó un momento, sí, creo que fue a finales de los 80 o hacia los 90, en el que él decide dar un salto más allá. Dice, sí, lo académico está bien, pero hay que llegar al común de la gente. Es decir, cuando nosotros escribimos para el público académico, cuando hemos escrito algún trabajo de fin de grado, algún trabajo de fin de máster, o estamos con la tesis doctoral, al final aplicamos un lenguaje, por norma general, muy restrictivo, ¿no? Muy selecto con respecto a quien va dirigido. Yo creo que el objetivo del historiador, aparte de eso, es hacer lo mismo que hacía Fernando, poner especial cuidado en que ese texto sea tan digerible para el académico como para el que venga de más abajo y no tenga ni idea de lo que estás tratando, ¿no? Sí, los tecnicismos no hay que abandonarlos, pero hay que hacer la historia atractiva, hay que hacerla, sí, atractiva al público general para acercarla. Si no, al final lo que le estás poniendo es un tocho de papel del que van a terminar huyendo. Muy interesante. Ha nombrado una palabra que yo... ha nombrado la tradición, ¿verdad? Ha nombrado a los padres, a los abuelos. A mí me gusta mucho transmitirle cuando yo soy, bueno, en el puesto de profesor de historia, a los alumnos me gusta hablarles del término patria, ¿no? Y está vinculado en su término a pater, ¿no? A la tradición de nuestros padres. En ese sentido, la prefiero mucho más que nación, ¿no? Porque ahí eso podríamos tener un largo debate y meternos en un terreno muy amplio, pero quizá ese término de nación, nacionalismo, ¿verdad? De los estados-nación, siglo XIX, siglo XX, yo prefiero un término mucho más aséptico, mucho más neutral en el ámbito ideológico, no se meten tanto en ideologías de derecha e izquierda, simplemente patria, que es la tradición de la que bebemos. Por supuesto que tiene puntos negativos, como en todas las culturas, pero yo creo que precisamente esa tradición va pasando de generación en generación y es porque es el saber popular, al final se deja como una semilla, ¿no? Y responde a la sabiduría de nuestros padres. Yo creo que por eso, ¿verdad? Transmitir esa idea de patria y sentirse orgullosos de esa patria como una comunidad, en este caso de españoles, ¿no? Que pues sobre todo yo creo que tiene dos ejes, aquí también podríamos ampliar mucho, tiene dos ejes que son la lengua y en concreto la religión católica, ¿no? No sé esto Efectivamente. como... Yo, mira, vamos por partes. En cuanto a lo que comentas de la historia contada por nuestros padres, ¿no? O a lo que nos va legando principalmente la familia, porque al final en la familia es donde te curtes en los primeros ámbitos de la vida. A mí, sí, la verdad, el gusanillo de la historia, por ejemplo, en mí lo inculcó mi padre, contándome las típicas batallitas del CID, las típicas... Mi padre es mecánico, mi padre no ha cursado más allá los estudios de tener el graduado básico. Antiguamente no sé si Ujú, era, ¿cómo se llamaba? Bueno, el graduado escolar, da igual, ujú, el graduado escolar. Él no ha pasado de eso y tampoco es un hombre que se haya topado con muchos libros. No ha sido... Es ujú. inquieto culturalmente, pero no se para a coger un libro. Ahora bien, en mí dejó ese pozo a la hora de contarme, cuando era yo muy pequeño, con 3 años quizás, las historias de los reyes católicos, lo que él alcanzaba, el descubrimiento de América, el Cid, etcétera. Y después con mis abuelos, tú eres profesor, yo he hecho este año por primera vez las prácticas de profesor, Ujú, me doy cuenta de que cada vez los jóvenes escuchan menos a los abuelos. ujú. Yo estoy embarcado ahora mismo en una novela acerca de un tío de mi abuela que murió en el desastre de Anual. Nos estamos remontando ya a mucho tiempo, 100 años, si nos damos Cien años. cuenta.
¿cuántos chavales jóvenes saben realmente lo que fue el desastre de Anual? Ujú. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y vámonos más cerca. ¿Cuántos chavales jóvenes saben realmente lo que sucedió en la guerra civil? Yo este año me he quedado, vamos, se me han caído los pantalones cuando llegué a clase y le pregunté a los chavales de segundo de bachiller, que se examinaban este año de la selectividad, que si podían contarme algo de la guerra civil española Mm, y no sabían contestarme. Me dieron un silencio por respuesta. mm, Únicamente sabían decirme que se pasó muy mal. ujú. Mi pregunta fue, ¿no le habéis preguntado a vuestros abuelos? No. Claro. Parece que hay ese desconocimiento. Ujú. Ahora, respecto al tema de los pilares de nuestra tradición, me has dicho el catolicismo y ¿qué más? Y la lengua, la propia... Y la lengua. Pues sí, pues te doy toda la razón. Yo creo que son dos pilares fundamentales, dos pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque a raíz de eso nosotros somos lo que somos hoy día. Occidente, por ejemplo, es lo que es por el cristianismo. Los principales valores en los que hoy nos basamos son descendientes o frutos o hijos del catolicismo. Porque, a ver, hoy hablamos de liberalismo, pero es que el catolicismo ya desde sus preceptos más básicos defendía el libre albedrío, la libertad individual. Erasmo de Rotterdam dio la batalla en eso contra Martín Lutero, por ejemplo. Bien, pues España, al igual que el resto de Europa, ha sido uno de los lugares donde el cristianismo ha dejado sus pozos con más fuerza. Y en el tema de la lengua tenemos una riqueza tremenda. Tenemos una riqueza tremenda porque al final la convergencia de los distintos pueblos que han ido pasando por aquí, cada uno ha depositado en ella unas simientes que han crecido muy bien, las hemos podido trasladar a otro continente no, a varios continentes, y hemos diseminado entre todos ellos más de 500 millones de hispanohablantes. Mm, En la lengua tenemos el patrimonio junto a la religión, que en la religión me refiero ya más bien al tema cultural, ¿no? de, mm, la, de lo que marcan nuestras exacto. festividades, de la manera de comportarnos, ver la vida. En la lengua tenemos la riqueza patrimonial más grande. Yo lo digo muchas veces, la suerte que tengo yo de comunicarme con gente de Argentina, que en este mundillo de la historia es fundamental, con gente de México, con gente de Colombia, por ejemplo, e Ujú. incluso de Perú, poder comunicarme con esa gente, intercambiar opiniones, divergencias culturales, históricas, es tremendo. Saber que cruzando el charco te puedes encontrar con cientos de millones de personas que te van a entender perfectamente y que van a tener una manera de ver el mundo o de comportarse muy parecida a la tuya, es quizá algo que nos hace únicos y lo veo un defecto que nosotros no sepamos apreciarlo ni valorarlo. Una como visión diferente, ¿verdad? El ser católico. Yo siempre lo digo, es casi indiferente la creencia en un ser trascendente o no, sino es una propia cosmovisión que incluso una persona atea o agnóstica, por el hecho de haber nacido en España, se adhiere a unos elementos, a una característica, a una tradición que son eminentemente católicas. Muchas veces no son ni ellos conscientes, ¿no? Claro. Pero efectivamente, además, yo creo que está muy desaprovechado el hecho de no crear vías políticas, diplomáticas, culturales con esa gran comunidad de hispanohablantes que tenemos. Y aquí también podríamos hablar muchísimo, si quieres, emplazamos en el futuro a una segunda entrevista, pero esos grandes enemigos de la nación española, de la patria española, el Imperio Británico, después Estados Unidos, para boicotear, ¿no? esa creación de esa comunidad hispana, ¿no? Eso también, pues bueno, creo que es evidente porque seríamos una potencia bastante fuerte en estos tiempos de globalismo donde las estados-naciones cada vez se están diluyendo, ¿no? Sí, toda la razón. Ahí te doy toda la razón porque muchas veces no nos damos cuenta cuando consumimos. Bueno, esto lo he comentado yo en más de una ocasión, ¿no? Mm, Cuando me han comentado, bueno, ¿y por qué no combatimos la leyenda negra, perdón, la leyenda negra cuando tuvimos ocasión? Y yo, bueno, primero quizás porque no se intentó, ¿vale? Se intentó, pero quizás no fuimos conscientes del todo, o creíamos que no tenemos la necesidad completa de hacerlo, y ahora ya es difícil mm, porque ¿quién tiene los medios de comunicación, ¿no? Es decir, ¿a quién obedecen los medios de comunicación? Los medios de difusión, ¿quién los controla? Pues esas potencias, cuando me refiero a esas potencias no me refiero a contubernio, ¿no? Sino gente que pertenece a esas entidades culturales, a esos países, ¿no? Y que ya han absorbido de aquella manera la forma de entender al hispano, ¿no? O al mundo
hispano y ya directamente a través de, bueno, a través de discursos, a través de películas, Hollywood está plagado, a través de música, pues lo único que hacen es torpedear el mundo hispano. Ujú, ujú. Yo tenía una segunda pregunta, pero que creo que ha quedado meridianamente clara. Deberíamos estar orgullosos del pasado de nuestro país. No sé si en este sentido podría citar eh, algunos hitos que yo creo que ya se van a intuir en las siguientes preguntas. ¿Por qué deberíamos estar orgullosos? Dirígete a un alumno de secundaria que no conoce nada de España y que si conoce algo de España o los símbolos nacionales lo identifica como algo negativo. ¿Qué podrías decirle de estar orgullosos, no? Simplemente, entre paréntesis, antes de que contestes, tenía un compañero de trabajo, un profesor de historia, que le transmitía a los alumnos lo siguiente. Le decía, ¿por qué yo voy a estar orgulloso de algo que yo no he creado, de algo que no pertenezco? Entonces, claro, eso es transmitirlo a los alumnos, ¿no? Pues luego tenemos el resultado que tenemos, es decir, alumnos que no están adheridos, que no se sienten parte de una comunidad, ¿no? Estamos divididos políticamente con enfrentamientos que nos están, pues eso, dejando muy débiles respecto a fuerzas mucho más potentes, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos estar orgullosos ya digo, no hace falta tener banderas de España colgadas, ¿no? Este No, no, no. nacionalismo exacerbado. Yo creo que perfectamente se me entiende, ¿verdad? Yo comparto tu misma idea, Mm, porque yo creo que al final el orgullo no debe partir de únicamente un trozo de tela, que yo respeto mucho, yo la bandera la respeto mucho, pero creo que no debe partir de un único trozo de tela o un mm, himno, no sé, yo creo que ese orgullo debe ser más trascendental, ¿no? Aspirar a algo más. ¿Por qué tienes que sentir orgullo? Bueno, pues yo creo que porque al final hemos constituido algunos de los pilares o avances más grandes de la humanidad, ¿no? Al final la humanidad es hoy lo que es gracias a nosotros, y al igual que a otros pueblos, pero es que nosotros pusimos nuestro granito de arena en aquellos avances, ¿no? mm, El término globalización o la mundialización, mm, aquellos primeros pilares los asentamos nosotros, desde la primera circunnavegación del mundo, de la que se conmemoran este año el quinto centenario. mm, Eh, no sé, grandes hitos como ese, grandes hitos como el descubrimiento de América, el encuentro entre dos mundos, que mm, bueno, puede ser interpretado de la manera que se quiera, porque al mm, final es más fácil desunir que unir, ¿no? Al final es más fácil buscar gresca que mm, reconciliar dos partes, porque mm, para reconciliar dos partes hace falta mucho más tiempo y principalmente que las dos partes cedan para llegar a algo, a un acuerdo. Entonces, yo creo que, ¿por qué hay que estar orgulloso? Pues principalmente por lo que te he dicho, porque hemos contribuido a hacer de la humanidad lo que es hoy. mm, Hemos contribuido a crear en América, por ejemplo, lo que no se había visto nunca hasta entonces, un continente que es un continente eminentemente mestizo. Decía, creo que era Hugh Thomas no era, mi profesor Ramón María Herrera, era de mm, la Universidad de Sevilla. Comentaba que América al final es un continente en el que se aprecia toda la paleta de mestizaje. Y es mm, cierto, tú vas a América, yo hablaba con mi peluquero, por ejemplo, es colombiano, yo lo hablaba con él, digo, "Ah, tú que eres negro, pero no, dice, no, pero yo tengo un poquito de leche, tal. Allí hay, nos barajamos por según qué tipo de sí, pigmentación, tal, que efectivamente eso lo hemos dejado nosotros allí, ¿no? Ese entendimiento de que al final quizás no, nosotros no nos centramos tanto en clasificar según el color, ¿no? Quizás en cuanto a otros términos más moralistas, mm, a la hora de dividir a la población. mm, Ejemplo, ¿este niño es reconocido por el padre o no? ¿Vale? Pero por el mm, término por el hecho del color, la pigmentación mm, de la piel, por norma general, en aquel lugar no se aplicaba una división étnica como sí se ha visto en otras partes del mundo, ¿no? Hemos sido más bien un imperio, o parte de un imperio, o un pueblo integrador que disgregador. Es lo importante, creo yo. Gustavo Bueno, ¿no? Decía, efectivamente. A mí me parece apasionante, no sé, Manuel, si también coincide en esto, en lo siguiente. Es esa herencia, esa esencia del cristianismo que se proyecta en los primeros descubridores y luego en esa proyección de España, ¿no? Porque incluso se puede debatir el término colonia, pero es una proyección de la monarquía española hacia tierra americana. Y en ese sentido me parece fantástico entender que por primera vez se le dota a personas con una raíz genética, ¿no? Una raza distinta, se le considera de pleno como, bueno, pues habitantes de la corona
de España. Y en este sentido, bueno, pues hay que hacer ese salto en el tiempo de 5 siglos para entender que eso es, para mí, un hito. ¿Por qué? Luego podemos hacer un estudio comparativo. Por ejemplo, bueno, pues podemos comparar cómo esos nacionalismos nacidos de los estados-nación del siglo XIX ponen en primer lugar el componente racial. Y luego no sé si tú también ves que esto se traslada precisamente a los grandes totalitarismos que utilizan la genética en el siglo XX pues bueno, para convertirse en grandes potencias. En este sentido, para mí, pienso que por eso no ha triunfado grandes totalitarismos en los países católicos como tal, a nivel racial, ¿no? Y eso yo creo que es una herencia, volvemos otra vez, una herencia cultural de eminentemente cristiana, católica diría yo más bien. Sí, bueno, en cuanto al tema del racismo, la identificación nacionalista, Mm, a ver, el hecho de que la reina Isabel reconozca a los habitantes del Nuevo Mundo como con los mismos derechos que los castellanos, ¿no? Porque al final no dejaban de ser vasallos del Reino de Castilla, ujú, no es otra cosa que aplicarle la continuación de aquellos fueros o privilegios que le pertenecían al mismo reino, porque al final América era un brazo de Castilla, eso. era un continente aparte, lo que quisiéramos, pero era un brazo más de Castilla. Todo aquello pertenecía a la corona de Castilla. Sí, yo creo que esto también responde a razones ideológicas, te iba a decir, no, religiosas, perdón, a razones religiosas. Pero es que también hay que tener en cuenta que nosotros aquí, por lo menos en España, en Europa también se dieron debates, pero en España se dio un epicentro de los debates religiosos en cuanto a la concepción del individuo, a la concepción de la libertad, a la concepción, lo tenemos en la escuela de Salamanca, que para mí es Eso, la cuna del liberalismo, por ejemplo, y eso, muy poca gente lo sabe eso. Ujú, o muy poca gente tiene ese conocimiento, ¿no? ujú, Lo hemos tenido aquí, hemos tenido esos debates, hemos tenido debates que han intentado quizás poner al habitante del otro continente, al nativo, al indio, en un segundo escalón, pero nunca, nunca procurando segregarlo, apartarlo por completo, sino más bien integrándolo. Y sin embargo, en otros países no lo hemos visto. A ver, esto no quita, también te digo, esto no quita de que España, perdón, Castilla en su momento, aprovechase también la mano de obra nativa, lo que queramos. Pero al final, toda aquella política desemboca en un modelo integrador, mm, que lo terminamos viendo. ¿De acuerdo? El modelo integrador lo terminamos viendo. Tanto es así que hablar hoy día, por ejemplo, de los pueblos originarios o del término indígenas ujú, a gran escala sí, es una tontería, porque con las políticas españolas, primero lo que se hace es juntar a pueblos que antes estaban enfrentados en recintos iguales, ¿no? Al final los desarraigamos de sus tierras de origen y los metían en las cabeceras, en pueblos donde ellos tenían que compartir tierras, etcétera, conviviendo ujú, a la fuerza, como fuese. Y ahora hoy día, con el tema del indigenismo, nos encontramos con varias cosas. Primero, que se nos vende que los nativos vivían en un mundo ideal, ¿no? En un paraíso que nosotros fuimos a destruir. Eso me lo han dicho a mí en la escuela, por ejemplo. claro. Ellos vivían en un paraíso que nosotros fuimos a destruir. Mm, Y te venden al indio como un único individuo o un único conjunto, cuando no era así. exacto. El indio como un único conjunto lo concebimos nosotros a la larga, Ujú, porque al final esa convergencia de pueblos lo que hace es diseminar esas diferencias, ¿de ujú, acuerdo? Cuando se habla de quechua, guaraníes, cuando se habla de los que habitaban al sur del río Biobío, bueno, mapuches, etcétera, ujú, está perfecto, pero dentro de todos esos pueblos ujú, había tribus enfrentadas, había secciones enfrentadas, es decir, al final lo que se hace es politizar el entramado nativo. Me comentabas que el racismo que si empezaba a partir de los nacionalismos, ¿no? Pues sí, yo no sé si decirte que nació de una corriente cultural, la que el racismo, o más bien fue interesado. Yo creo que al final mm, siempre se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? exacto. Como dice mi abuela. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que para poder legitimarte en algo, debes crear una sociedad de castas, ¿no? Una sociedad de castas y ¿cómo la organiza? Bueno, pues la estratifico en función del color, del origen, Vamos a buscar a nuestros primeros antepasados, ¿no? Bueno, pero tus primeros antepasados, ¿quiénes son? ujú, Por ejemplo, me refiero a esto a la Alemania nazi, poniendo un ejemplo de lo que tú has mm, dicho, de por qué no triunfaron los totalitarismos, ¿no? claro. Bueno,
En España eso es impensable. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, Falange Española, yo quiero recordar que no tenía ningún componente racial, por ejemplo, Ni mucho porque menos. No. es una idiotez. Claro, de hecho creía más bien en una comunidad hispana, pero ya te digo, con ese doble eje de catolicidad y de lengua. Sí, O sea, siempre nunca muy racial, genérico, muy... porque es incompatible con esa postura católica, Mira, te ¿no? voy a dar un dato que muy poca gente sabe. Ujú. Eso lo estudié yo durante la carrera. Sí. El tema de que hubiese esclavos, quizás a veces es interpretado por, bueno, esclavistas, tal, pero es que hasta hace nada la Mm, esclavitud estaba presente en el mundo. claro. ¿Vale? En Sevilla, por ejemplo, ¿tú sabes qué es lo que hacía un esclavo negro? Que normalmente era doméstico, ¿no? ¿Tú sabes qué hacía un esclavo negro en Sevilla nada más que obtenía la libertad? Comprar otro esclavo. ¿Por el color? No, porque era la forma de vivir. Y si Exacto. uno estaba acostumbrado a que hubiera, Mm, señores y vasallos, eso, si tú te has criado con eso, lo vas a replicar en tu modelo de vida tarde o temprano. La creencia de, bueno, el libertador, llega, no, pues, norma general no llega a ningún libertador. Por norma general, la gente tiende a vivir en el modelo que le ha tocado vivir, ¿no? El modelo cultural en el que le ha tocado vivir. Al final, justamente, los que más despotricaron, los que más acusaron a España como el demonio, ¿no? Como la esclavizadora, como el yugo de los pueblos originarios, fueron los mismos jefes locales o caudillos que al final terminaron adueñándose de esos pueblos y que terminaron sojuzgando aún más y tratando peor a los nativos, porque ujú, aplicando las teorías liberales, al ujú, final los liberabas cuando se fundan las repúblicas americanas, ujú, aplicando las teorías liberales y ujú. sometiendo a esos nativos a la individualidad pura y dura que dicta el liberalismo, al final los desprotegía de los fueros y privilegios que el Reino de Castilla se había preocupado de dotarlos a lo largo de al menos 300 años de permanencia en América. No, yo siempre pongo el mismo ejemplo del Congo belga, ¿no? Los países Sí, centroeuropeos, le pongo una imagen de un niño en una jaula, un niño negrito, tal, en una jaula, ¿no? Como creo que es de finales del siglo XIX. Se lo pongo para un ejemplo para que ellos vean bueno, que no tiene nada que ver eh, lo que se hizo en los países, bueno, pues, protestantes o ¿no? Los que tenían colonias en África, los países centroeuropeos, que lo que se realizó en América, ¿no? Por parte de los españoles. Pero es curioso ahora que ellos dan lecciones, ¿no? Estos países precisamente lo que dice Inglaterra, Bélgica, Holanda, en fin, aquí podríamos hablar. Pero vamos a mira, continuar por porque hay... ejemplo, la Sí, hija de Moctezuma, sí, déjame, verá, sí, sí, la sí, hija de Moctezuma sí. tiene un palacio con su propio escudo en Mm. Cáceres. Tiene un palacio con su propio escudo en Cáceres. Eso ya lo dice ¿Cuántas todo. élites locales tienen en otros países una residencia que perdura a día de hoy con un escudo propio, con una dignidad otorgada por el reino, por ejemplo? Ujú, claro. No, ese para mí es un dato concluyente, ¿no? Eh, Hay una pregunta que me interesa mucho, porque el tema de la leyenda negra, yo conozco ya, cada vez están floreciendo muchos canales de YouTube, seguramente los conocerás, en contra de la leyenda negra, batallando bastante, diversas estrategias, pero bueno, quisiera también tocar este punto y es las causas del surgimiento de la leyenda negra, que quizá para nosotros son evidentes, pero hace una pequeña introducción muy rápida de lo que supone la leyenda negra para los españoles. eh, Cuáles fueron las causas y cómo queda de forma permanente ciertos detalles culturales, políticos en nuestro país hoy en día. Mira, esto es historia pura y dura. Vamos, y desde que el hombre es hombre, esto funciona así. Cuando alguien se revela o usurpa el poder que otro tiene legítimamente o que haya obtenido como tenga, pero lo tiene legítimamente, tiene que justificarse. Ujú, Cuando las provincias holandesas o Francia o se rebelan o luchan o le declaran la guerra al rey de España, tienen que justificarse de alguna manera. Cuando Gran Bretaña le declara la guerra al catolicismo o está luchando contra el catolicismo sin edie, se tiene que justificar de alguna manera. Ahí ujú, es cuando nace la leyenda negra, que al final no es otra cosa que lo que se ha practicado históricamente en los distintos pueblos. Lo tienes en Egipto, con muchos faraones, lo tienes en Roma. La Damnatio Memoria es otro de los ejemplos de ya la leyenda negra llevada al extremo. Te borro no has existido.
no ha existido en todo el tiempo. Pues con España sucedió igual. Con España, cuando los rebeldes holandeses, por ejemplo, deciden levantarse contra Felipe II, aunque decían que lo hacían en su nombre, lo hacían justamente en nombre del propio rey, lo que hacen al final es, desde sus imprentas, propagar, fomentar una leyenda negra que exacerbe al pueblo en contra del rey legítimo, del poder legítimo. Al final no es más que una serie de argumentos baratos, fáciles, muy digeribles para una población que en su mayoría puede ser analfabeta o tenga o no haya estado instruida en el raciocinio. Y bueno, ¿en qué se fundamenta? Pues si vemos esos panfletos de aquella época, pues imágenes muy simples, como el duque de Alba devorando niños, el duque de Alba, Margarita de Parma y Gran Vela aplastando al pueblo holandés. Son ejemplos, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, el Papa creo que era Julio II, creo que era, transformado en el demonio, tocando Sí. la gaita, cosas así, ¿no? Ujú. O como un pulpo también. Es decir, al final, la leyenda negra lo que pretende es difamar a otro pueblo con argumentos realmente simples y burdos. A ver, yo en este punto le doy mucha importancia al libro de María Elvira Roca Barea porque creo que hacía falta Ujú. un paso a la hora de desmitificar la leyenda negra y explicar por qué surge Ujú. y dar cuenta de que España no es única en este sentido, sino que el resto de pueblos a lo largo de la historia lo ha sufrido. Ujú. Pero creo que también hay que disgregarse un poco de estos hicieron, nosotros no, estos hicieron, no, porque a lo largo de la historia se ven muchas cosas. Lo que hay que atender es a libros más bien como el de Ricardo García Cárcel, creo yo, Sí. que escribe otro libro sobre la leyenda negra, y es muchísimo más comparativa. Ricardo García Cárcel lo que hace es, te muestro la leyenda negra, escrita por holandeses, por ingleses, por franceses, por alemanes e incluso por españoles. 5 nacionalidades. Ahí tienes 5 nacionalidades. Después te cuento la leyenda rosa que los propios españoles, algunos Exacto. rebeldes Ahí franceses, quería ir yo. El término efectivamente, leyenda rosa, ¿no? También. claro, pues lo que hace es converger una parte y la otra y decirte, no, pues mira, señores, ni esto fue así, ni esto fue de la otra manera. Al final la historia es la que es. ¿Cómo se combate la leyenda negra? Primero, prescindiendo de la leyenda rosa y segundo, acudiendo a la fuente. Eso es lo que considero yo más importante, acudir a la fuente. Acudiendo a la fuente es como puedes desmontar mejor una mentira. ¿Por qué? Porque en las fuentes tiene un sustento suficientemente legal, suficientemente razonado como para desmontar un simple panfleto Claro. que a día de hoy se ha traducido en ver a los hispanos, pues, por ejemplo, como borrachos, como, por ejemplo, ojo al dato, son muy parecidos a los irlandeses, según lo ven los ingleses, ¿vale? Borrachos, Sí, 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 sumisos a sí. la religión, Católicos, al fin y al cabo, ¿no? claro, recalcitrantes, Ahí está. efectivamente. Efectivamente. Sí. Bueno, yo tengo también otra pregunta que es, ¿cuáles son, en tu opinión, los frentes donde los historiadores debemos librar la batalla para defender la verdad histórica de nuestro país? No sé que puede ser una pregunta bastante amplia, pero bueno, creo que también lo has hecho en la introducción, has quizá iniciado un poco eh, el camino, pero quizás cuáles son, porque quizás he visto algo de pesimismo a la hora de combatir la leyenda negra o quizás un realismo, ¿no? ¿Cuáles son los frentes con historiador? Porque para mí el historiador debe también ser como un combatiente, ¿no? Un luchador de las ideas. A mí no me gusta este prototipo que yo he visto mucho en la universidad. Yo he estudiado en la Universidad de Granada. Este prototipo de universidad, de profesor, de alumno que se mete en la biblioteca, ¿no? La rata de biblioteca, que sí que ve muchos, ojeas, se bucea en los libros, pero luego, bueno, pues simplemente él disfruta relatando, creando textos, investigando, haciendo tesis, pero precisamente la labor de divulgación histórica es la que precisamente en este combate que digo yo cultural puede tener mucho más sentido, ¿no? Entonces, aparte de la historia, estudiarla como algo placentero, porque eso, tanto tú como yo, como todos los estudiantes de historia o de humanidades, es algo evidente, porque si no, no te metes en la carrera de historia. Yo creo que, y esto es lo que quiero compartir contigo, a ver si en este caso coincidimos, debe ser algo útil a la sociedad. O sea, uno estudia algo, esto es una concepción quizá muy particular, para contribuir
a la sociedad, a la comunidad española en este sentido, a España. Eh, y creo que el historiador tiene que ser un actor, pues eso, precisamente activo, ¿no? Con una actitud activa de combate, ¿no? Y en ese combate y en la pregunta, Manuel, ¿cuáles serían los frentes, ¿no? Supongo que habrá diferentes campos de batalla. Mira, en el educativo, que es uno de ellos, yo pongo especial ahínco en los profesores de instituto. Esa época, la adolescencia, es muy peligrosa para todo, para todo. Todos somos muy kamikazes en la época de adolescente, o hemos sido. Si tienes un profesor que no hace ahínco en esos aspectos de tu historia, por ejemplo, me da igual que tu historia que la del resto del mundo, pero especialmente la tuya, porque para eso eres español, ¿no? Si no tienes un profesor que realmente ponga ahínco en ese sentido y que juegue ideológicamente, me da igual el signo ideológico, ¿vale? Porque tan pernicioso es una cosa que puede terminar creando ciudadanos con un nacionalismo exacerbado del que hemos hablado antes, Exacto. como otro tipo de ciudadanos que pueden salirte justamente por el lado contrario, revolucionarios perdidos. Lo que hay que hacer es dar una batalla cultural esencialmente en los institutos, sobre todo en la etapa de la ESO, y más a partir de tercero. Es verdad que a partir de tercero hay geografía, sí, pero la etapa de tercero, cuarto, yo creo que es primordial para hacer conscientes a los niños de en qué realidad viven y cuáles han sido los hitos de su país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos terminarán optando a lo mejor quizás por una FP y no vuelvan a dar historia. Y otros, si optan por continuar el bachiller, no verán historia de España. Pues sí, la verán en segundo de bachiller, pero a prisa y corriendo, como se ve siempre, de cara a la selectividad. Exacto. Y en primero de bachiller vemos historia del mundo contemporáneo muy en general, nada de España. Ujú. Entonces, yo creo que es un papel muy importante el del profesor de instituto, ¿no? El docente. Hay que mirar también un poco atrás, mirar a los docentes de antes, ¿no? A los que tenían un estilo del siglo XIX, quizás, es verdad que demasiado orador, pero un Ujú. docente con capacidad comunicativa, ¿vale? Con capacidad de convicción y Ujú. un docente bien curtido, bien estudiado, que sepa lo que dice. Yo creo que es un frente muy importante. Si tú al niño consigues que el niño vaya a su casa aprendiendo algo nuevo, o por lo menos sintiéndose un poquito más orgulloso, diciendo, oye, pues yo esto no lo sabía, ¿vale? Con respecto a esta historia de mi país, yo esto no lo sabía. Por ejemplo, el tema de la viruela, ¿no? La vacuna contra la viruela, la primera expedición contra la viruela, ¿vale? La vacuna no, la primera expedición contra la viruela, la de Balmis. Yo creo que eso es importante para esos niños, ¿no? Ujú. Muchas veces también en el campo de la ciencia no se le da importancia, porque parece que la historia, esto es una asignatura que hay que darla por darla. Ujú. Bueno, pero no está de más que el profesor de historia a los alumnos de ciencia o al alumnado de ciencia, pues le explique grandes hitos y avances de la medicina en la época concreta que le toque dar, ¿no? Yo creo que muchos niños se van del instituto, o ya no del instituto, sino de la universidad, sin saber quién fue, por ejemplo, Gregorio Marañón. Ujú. Y hay un hospital en Madrid con su nombre, ¿no? Y todos lo escuchamos diariamente en el telediario. Algún problema de Gregorio Marañón, ¿pero por qué es? Bueno, no está de más que lo expliquen, ¿no? A los estudiantes de dibujo, por ejemplo, comentarle las obras de ingeniería de algunos españoles, ¿no? Es decir, muchos niños también se van sin saber quién fue Isaac Peral, es Exacto. decir, que un español inventa el submarino, que Exacto. Juan de la Cierva inventa el germen del helicóptero, ¿no? Ujú. No sé, es que yo creo que es el frente más importante, El educativo, porque ¿verdad? sí, Ujú. el El educativo. educativo Y importante. después en el tema divulgativo creo Mm. que también es que estamos ahora en una época de transición, ¿no? Sí. Pero el historiador tiene que tener la vista puesta en las nuevas generaciones. Ahora mismo el formato multimedia Mm. es fundamental. Yo soy una persona, soy un divulgador que le cuesta mucho meterse en el mundo TikTok, por ejemplo. Y hay gente, conozco Nos divulgadores cuesta. que son mayores que yo, que han entrado de lleno y están Ya, atrayendo mucho público joven y hacen claro. bien, Sí. hacen bien. Ujú. Es decir, yo creo que el tema de la divulgación hay, primero, para combatir, que entrar en las aulas, dar la batalla en las aulas, una historia razonada, patriótica siempre, pero razonada, nada de mitificar. Exacto. Olvidemos el tema de mitificar y el tema de echar por tierra, y después dar la batalla en los frentes audiovisuales, o lo que llega a los jóvenes. Ujú. Porque los mayores, bueno, cuando una persona ya es mayor, tiene 40, 50 años, es más difícil que cambie sus ideas. Ujú. Pero cuando una persona tiene 18, tiene 15 años, está en plena efervescencia,
lo que tienes que darle son materiales, información, porque te lo puedes llevar de calle, para bien o para mal, o para lo justo. Estabas nombrando como esos dos pilares, la educación y por otro lado, podríamos definirlo de forma más tradicional los medios de comunicación, ¿verdad? Es cierto que También. los medios audiovisuales. Y yo estaba pensando y digo, precisamente son los dos campos, sin caer tampoco en temas de ideologías, pero son dos campos que lo ha tenido medianamente claro la izquierda siempre han sido muy conscientes, ¿no? De dónde se libra la batalla cultural, en la educación y en los medios de comunicación. Eso ya lo decía la escuela austriaca, ¿no? Esta nueva, la segunda generación del marxismo, donde ellos ya sabían dónde tenían que librar esa batalla cultural para formar la mentalidad. Y yo creo que precisamente ha habido la familia, podríamos decir, conservadora, aunque este término al final siempre es inexacto, pero la familia conservadora, ¿no? Al final creo que siempre se ha enfocado en términos economicistas, ¿no? Incluso los partidos políticos, los partidos de derecha, siempre han tenido muchos complejos a la hora de librar ese frente, ¿no? La izquierda lo ha tenido muy claro. La izquierda ha sabido que la educación es la formación de las nuevas generaciones y los medios de comunicación la del resto, ¿no? De la sociedad. Y yo creo que hay precisamente, ya digo, no exactamente decir aquí familia conservadora, familia más progresista. En general, me ha gustado mucho lo que has dicho de ir a las fuentes, ¿no? Y no caer en esa leyenda rosa, no caer otra vez en fórmulas que ya la hemos vivido a lo largo de la historia de un término que me encanta, que es la sacralización de la nación, ¿no? Ensalzar a la nación a términos casi sacros, ¿no? Como en un lenguaje religioso, porque no lleva a nada y al final pienso que eso crea un efecto rebote que es precisamente lo que hemos tenido a partir de los años 80, 90. ¿Qué podemos hablar? En términos morales, también podremos hablar en términos, por ejemplo, de los nacionalismos periféricos, ¿no? En fin. Sí. Yo creo, ahí estoy contigo, pero también es que hemos asistido a un viraje de estupidez intelectual por parte, te voy a decir, de la derecha y de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda en el sentido de en cuanto a mirar nuestra historiografía, y te lo digo, te lo digo sin ningún tipo de problema, Mm. porque yo tengo, como tú, como con cualquiera, ¿no? Es decir, todos tenemos amigos que son de izquierda y de derecha. Es que yo Sí, mis amigos no los mido por su ideología, al por contrario, supuesto. no los mido por eso. Y ellos mismos me dicen siempre, ¿no? Yo pertenezco, bueno, los que leen historia, ¿no? Yo pertenezco a esa izquierda culta que se ha perdido, ¿vale? Es Exactamente. decir, antes tú ves los libros de la época de Felipe González de historia, y yo he podido tenerlos y hojearlos. No hay un despotricamiento contra la historia de España como te encuentras hoy. Al contrario, son libros mucho más completos, aquellos de EGB, creo que eran, si Sí, no recuerdo EGB. malamente. Ujú. EGB. Son libros mucho más completos. Yo me fui directamente al tema de la historia de América, que es la que me llama la atención. Sí, Y en un momento, pues vi que al conquistador, a ver, se daba un tratamiento de aquella manera, pero oye, a los exploradores se le daba su importancia, a los conquistadores igual, exacto. a, no sé, a los grandes hombres lo mismo. Pero es que también se le dejaba un punto a los pueblos originarios de los que hemos hablado antes, a los nativos, al indio, para su estudio. Había un tema concreto para el indio y se invitaba mucho al debate. Bueno, pues Exacto. es que yo creo que eso se ha perdido. Exacto. Se ha perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por desgracia los referentes que ya me voy a quitar de los referentes culturales porque eso varía mucho y bueno, da para mucho debate, porque cualquiera de Sálvame ya es referente cultural, por ejemplo. Exacto. Pero el referente político ha pasado de ser una persona curtida, estudiada, que ha dado la batalla en la universidad, en la calle de cualquier manera, pero que consumía altas dosis de intelectualidad, Mm. a mucha gente que parece que no ha cogido el libro ni por casualidad. Exacto. Yo me pongo a escuchar un discurso de Alfonso Guerra, que gracias a Dios he podido asistir a varios de ellos, y es Ujú. una delicia escuchar a ese hombre hablar Sí, de historia. Y no sí, está especializado. Julián Guita, que yo no comulgo con sus ideas, por ejemplo, pero a Julián totalmente. Guita lo he podido escuchar hablar Sí. de historia de España. El tío era uno de los grandes medievalistas de España. Pero claro, es que eso se va perdiendo. Y focalizamos los referentes en otras cosas. Focalizamos los referentes en el que mejor sale predispuesto en televisión, en el que provoca el aplauso, en el que creo que se ha perdido mucho también en ese sentido. Seriedad en la investigación, mucho dogmatismo, ver siempre desde una perspectiva parcial que te da la ideología, porque para mí una ideología, y nunca estamos salvos de eso, ¿verdad? Pero una ideología creo que da una visión como si te pones unas gafas, esto para que lo entiendan los
adolescentes, los chicos jóvenes. La ideología, al final, como digo, nunca estamos salvos de ello, pero ser conscientes de que al ponerte estas gafas ideológicas ves una parcialidad de la realidad, ¿no? Y esto es lo que veo al fin y al cabo. Yo veo una lucha cultural como profesor, veo una batalla a la hora de, por ejemplo, realizar leyes en el ámbito educativo, ¿no? Que buscan una visión de España, pero siempre como un arma para crear un futuro. Eso es precisamente lo que Claro. digo, que creo que está muy claro desde un bando, desde un lado ideológico de la sociedad. Pero en definitiva, bueno, yo pienso que eso es precisamente donde hay que luchar, ¿no? Hay que luchar en la educación, pero siempre con rigor, siempre sin apasion, sin pasión, ¿no? De esta exacerbada. Eh, y bueno, y me han gustado mucho los referentes que has dicho, ¿no? Creo que esos referentes, Manuel, tenían muy claro la idea de patria. Y creo que la división viene en rechazar esa patria por un lado, por un bando, y manosearla y usarla de forma exacerbada, como he dicho antes, por parte de otro, ¿no? Creo que precisamente debería ser un punto de unión la idea de patria. Es cierto que nosotros tenemos un pasado muy concreto, ¿verdad? La guerra civil, tenemos un 40, casi 40 años de dictadura, pero creo que la labor es precisamente ver que la patria puede ser donde confluyen los proyectos, al menos unas bases de esa empresa que constituye la patria española, ¿no? Pero es que simplemente yéndote a los políticos de la Segunda República, que la mayoría de ellos eran intelectuales de primerísima categoría y que hoy día están politizados tanto para Total. vilipendiarlo como para ensalzarlo. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre quitarle, por ejemplo, una calle a Indalecio Prieto? Que sí, que es verdad que compró armas para la Revolución de Asturias, lo que tú quieras. Sí. Pero vamos a ver, que Indalecio Prieto fue una personalidad tremenda y que al contrario de incitar en muchas ocasiones la guerra tendió manos de aquella manera, como fuera, pero no fue una persona especialmente conflictiva, ¿no? Manuel Azaña, yo qué sé, Alejandro Lerroux, que es verdad que era un charlatán, lo que quisiéramos, pero era un intelectual también, ¿no? Don Niceto Alcalá Zamora, es decir, eran personas que tenían muy clara, fueran de la ideología que tuviesen, tenían muy clara la idea de España. Bueno, es verdad, cada uno quería hacer una España distinta, es cierto, pero tenían muy clara la idea de la historia de España. Ujú, Sabían de dónde venían. Querían ir a otra cosa, cada uno quería ir a otra cosa mm, distinta, pero sabían de dónde venían. Sabían que la historia era uno de los pilares fundamentales de la sociedad y ponían especial cuidado a la hora de transmitirla a los chavales de cientos de escuelas que fueron creando. Cientos no, perdón, miles de escuelas que fueron creando, pero pusieron mucho cuidado a la hora de transmitirla. Es decir, apenas se cambió lo que el plan Pidal, que es el que más tiempo ha durado en cuanto al tema de historiografía, dictó. Estamos hablando de decenas de años atrás. Y es que no se tocó. La historiografía que da el plan Pidal, que lejos ujú, de ser, a ver, alienta el patriotismo, ¿no? Pero no ujú. el nacionalismo exacerbado. Era Exacto. una historia que se remontaba a los anales, Exacto. vamos a decir, más, época de fenicios y demás, Ujú, y traía la historia de España hasta aquí y hablaba del tema de los musulmanes, del tema de los judíos, del tema de la unificación de la península, etcétera. No, tú lees libros de historia de aquella época y tampoco te encuentras ninguna barbaridad, ¿no? Parecía que había gente más sensata. Yo no digo siempre que cualquier tiempo pasado fue mejor, no quiero pensar eso, pero había gente que por lo menos ponía más cuidado en lo que hacía porque sabía que en el futuro podía repercutir de una manera u otra. Hoy día nos encontramos con políticos que tiran la piedra y voy a preocuparme en seguir durando para mañana. Ya está, lo que pase de aquí a 40 años me dan, con perdón, tres leches. ujú. Bueno, Manuel, vamos concluyendo. Me gustaría hacerte una última pregunta en relación con si te quedaras con una figura histórica española a lo largo de la historia, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que Bueno, es la figura es muy difícil, ¿verdad? Este tipo de preguntas que a lo mejor son atractivas para los niños. ¿Qué figura? ¿Qué no sé, un líder militar, un político con clase, personalidad? Es difícil, ¿verdad? A lo largo de toda la historia española, pero ¿cuál crees que aportó más? más te voy a decir, a mí, Hernán Cortés. Yo Muy siempre me voy a quedar con Cortés. muy bien, De pequeño, mi padre siempre me lo mencionó, muy ¿vale? bien. Pero fue a raíz de imbuirme yo en aquel personaje, cuando a mí me atrapó algo, pero lo digo en serio, me atrapó un mundo de aventuras.
Yo leí con 12 años, leí El Dios de la Lluvia, lloro sobre México, que era un buen tocho, pero bueno, me puse a leerlo y dije, lo voy a Con digerir 12 como años. pueda. Muy bien. Sí. Pues sí, con 12 Este, el de la librería me dijo, no sabes lo que te mete, ostras. Digo, sí, pero sí, me lo sí. recomiendo. ¿Te has Muy leído, bien. no? Sí, sí, bueno, pero que yo prácticamente igual, yo con 13 o 14 años leía bastante y tal, Que es y lo maravilloso. A tenía mí es que claro. con esa edad me atrapó una figura que yo sí la conocía, pero que apenas conocía y me llevó a un mundo nuevo. Es que era el nuevo mundo. Y a mí me llevó a un mundo nuevo, me Exacto, llevó a un mundo de aventuras, claro, de gente aguerrida, de gente hecha de otra pasta. Que sí. luego ya, claro, cuando te vas formando como historiador vas desmitificando muchas cosas, ¿no? Pero a mí el personaje que más me ha aportado es Hernán Cortés. A día de hoy es la figura que más me preocupa y la que trato de estudiar con mayor fruición. Y bueno, si te tengo que decir uno, Cortés. Y el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿qué personaje piensas que ha hecho más daño, personaje español, a la nación española, al país, a nuestro país? Personaje español, la nación También difícil, española. ¿verdad? Pero bueno, podrías, bueno, si no Sí. personaje, etapa histórica más convulsa o de líderes eh, que no han sabido dirigir a la nación, bueno, también compleja, Mira, yo ¿verdad? creo que lo que más daño hace es lo que hemos dicho antes, el tema de la propaganda, ¿no? Porque te puede vender de muchas maneras. Yo es que creo que ha habido grandes metepatas en esta historia, ha habido grandes metepatas, pero yo creo que quizás el que más daño le haya causado a la historia de España, ¿no? O a la visión de España por parte del resto del mundo haya sido Antonio Pérez, el que fuera secretario de Felipe II. Es Mm, verdad que nos coge muy mm, atrás, pero es que al final los pozos de la leyenda negra que él vendió mm. al enemigo, mejor dicho, Sí, al final han sido han sido parte de los tópicos que nos han acompañado hasta el día de hoy. Y Antonio fue un Pérez. español, mano derecha de Felipe II hasta que ya le hinchó las narices. El contrahéroe, ¿no? El Exactamente, antihéroe. El el antihéroe, antihéroe. exactamente. Bueno, ya lo último, de verdad. ¿Podrías recomendar una película sobre España Una peli- o un libro? Esto a lo mejor es muy general. Una película o un libro de divulgación, algún libro que en los últimos meses, años hayas leído que diga, bueno, pues mira, puede... A mí se me ocurre, por ejemplo, para contribuir en la pregunta, ¿no? ¿Mm? Y esto de verdad que no me paga Academia Play, pero es la breve historia de España, es muy ilustrada, ¿no? Con los capítulos de que, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Al estilo del vídeo, pero reproducido en esas preciosas ilustraciones sobre capítulos de la historia de España. Y literal, yo siempre lo pienso, no sé si tú también compartes esto, pero uno se lee el libro de Academia Play sobre la historia de España y sale formado totalmente. Sí. Formado. Luego, hablo en términos, bueno, pues de divulgación, en términos para conocer de forma general la historia de España. Obviamente no es académico. No sé si tiene alguna referencia, Mira, libro. lo estaba buscando ahí, pero no lo tengo aquí en esta estantería, lo tengo en otra Sí. estantería. Se llama Pequeña Historia de España, no sé si te suena. Esa es creo que lo escribió Álvarez, no me acuerdo ahora mismo. Álvarez. Si lo busca la gente, nada más que Bien. por las viñetitas de Julius, lo va a Mm. identificar, ¿vale? Ujú. Se escribió Pequeña Historia de España y Pequeña Historia del Mundo, luego se escribieron otras pequeñas historias. Sí. La de Pequeña Historia de España Ujú. es muy parecido a lo que dices de Academia Play y es para niños. Además, las ilustraciones son fantásticas. Yo lo pude leer quizás con unos 13 años así y salí tremendamente formado también de Historia de España porque lo recoge todo, desde Atapuerca hasta el día de hoy. Si queremos ampliar un poco más, el que escribió difunto Fernando, de Pequeña Historia del Mundo, que es muy parecido y a un niño le hace esa historia súper amena. Claro. Para un público más adulto, pues, ¿qué te diría yo? Quizás, volviendo otra vez a Fernando, la breve historia de España. Ujú. La historia que escribe en ese libro es buenísima, muy divulgativa, tremendamente divulgativa. Y sale, cualquier persona adulta sale después de ese libro sabiendo mucho más. Película. Mira, en serie, yo creo que en serie te diría, aunque tiene sus pros y sus contras, mucho. Conquistadores me gustó bastante, Sí. aunque tiene muchos contras por mucha Ujú. gente, ¿vale? Pero cogiéndola con cuidado, perdón,
le puedes sacar bastante jugo al tema de los primeros años en la conquista de América e incluso la vuelta del mundo, que han sacado la serie esta de Sin Límites, que Mm. no vale Ah, 8 cuartos. Y son 3 o 4 capítulos dedicados a la vuelta al mundo ujú. y son tremendos, son Fantástico. buenísimos, le pegan 1000 vueltas a la serie esta con 6 capítulos que tiene. Y película, pues es que ahora mismo decirte de película Historia de España, quizás la sepa, pero no tengo ahora en la cabeza Claro. alguna película concreta. La misión a mí me cautivó mucho. Es Sí, verdad que no es tanto de España, sino más de la sí, profesión jesuítica sí, allí. exactamente. Una gran banda sonora, etcétera, sí. Eh, Sí. ya de verdad, para terminar, es que me surgen las preguntas porque No te un preocupes, no te preocupes. historiador de cabecera, una referencia, antes lo has nombrado, ¿no? Pero alguna aportación más, alguien que haya contribuido a la historiografía española que tú creas que, digo, bueno, mira, realmente todos nos guiamos por referentes. Un referente Mira, puede ser vivo o tengo muerto. dos debilidades. Yo tengo Dime, dos debilidades. dime. Una que fue, para mí es mi mentor, por lo menos en el tema de América, ¿vale? Sí. Por su personalidad. Don Ramón María Herrera Contreras, por lo menos Ujú, en el ámbito de América, un genio. Y después te diría a John H. Elliot. ujú, John H. Elliot, que también nos ha dejado hace cosas de ujú, unos meses. sí. John H. Elliot ha sido uno de los mayores defensores de España. No sé si Sí, queriendo o sin querer, se convirtió en uno de los mayores defensores de España cierto. y de por lo menos de la historia Ujú. moderna de España. Y es una de las personas que más ha contribuido a quitarnos la vergüenza de mirar nuestro pasado y decir, oye, nosotros fuimos esto. Muy bien. Bueno, Manuel, ha sido un placer, la verdad. No sé si sabes los minutos que llevamos ya, prácticamente 3 minutos y medio para que sea una hora. Y para mí ha sido un placer. Realmente intuyo que no va, por mi parte, no va a ser la última colaboración, no ha sido ni la primera ni o sea, no va a ser la última, sino que yo creo que vamos a emplazarnos para otra ocasión. Yo recordar a los seguidores que vamos a continuar con personalidades de la historiografía tan española. Vamos a entrevistar a ver si lo consigo contactar a Fernando Paz. También es un batallador en el ámbito de la historiografía. Para mí es un referente actual, ¿no? Un luchador contra también la ideología de género, bueno, muchos temas. Y nada, Manuel, yo te diría que te promociones. ¿Dónde estás activo en la web? Eh, Bueno, dinos lo pues, que quieras, con libertad. pues pueden seguirme y leerme en mi página web, librosylanzas.com, en la Ujú. que podéis encontrar todo tipo de artículos acerca de la historia de España. También tengo algunos de historia en general y algunos pasajes que empecé con ellos, pero al final los dejé. Me centro más en la historiografía pura y dura. En Academia Play pueden encontrarme también. De hecho, ahora creo que relanzarán de nuevo el vídeo para el que escribí el guión y colaboré también con el Ejército de Tierra, el del desastre de Anual. Y también pueden encontrarme en La Voz Hispaniae. La Voz Hispaniae es la revista de divulgación de Sí, historia de España que también estamos batallando para dar batalla a la leyenda negra y pelear por nuestra historia de una manera bastante divulgativa y visual. muy bien, Manuel. Pues Manuel Fuentes Márquez, historiador, divulgador de historia, escritor, y pues ha sido un placer. Y nos emplazaremos para otra ocasión. Muchas Pues gracias. encantado. Hasta luego.